La negociación está al servicio de dos funciones vitales: la obtención de información y la influencia en el comportamiento, e incluye casi cualquier forma de interacción en la que cada parte quiere algo de la otra. Tu carrera, tu situación financiera, tu reputación, tu vida amorosa e incluso el destino de tus hijos en algún punto dependerán de tus habilidades negociadoras. Las herramientas que verás a continuación te ayudarán a conectar y a crear relaciones más significativas y más cálidas, cuyo objetivo principal es la conexión humana y que además te ayudarán a conseguir eso que quieres. Hola, soy Freddy Orozco y el resumen de hoy es del libro Rompe la barrera del no. Chris Voss, su autor, trabajó para el FBI durante 24 años y es considerado uno de los mayores expertos en tácticas de negociación del mundo. Ha utilizado sus años de experiencia en crisis internacionales y negociaciones de alto riesgo para desarrollar un programa único a través de 9 principios para que comprendas a negociar como si tu vida dependiera de ello. Sin una comprensión profunda de la psicología humana, sin aceptar que los seres humanos somos muchas veces irracionales e impulsivos, que nos dejamos llevar por las emociones, toda la inteligencia y toda la lógica del mundo resultan de poca ayuda en la interacción tensa y cambiante que supone la negociación entre dos personas. Actuamos y reaccionamos en primer lugar desde nuestros miedos, en su mayoría invisibles e innatos, y desde nuestras necesidades, percepciones y deseos más profundos. Las personas no son ni totalmente racionales ni completamente egoístas, y sus gustos no son de ningún modo estables. Todos sufrimos algún sesgo cognitivo, es decir, algún proceso cerebral inconsciente e irracional que distorsiona literalmente nuestra forma de ver el mundo. Un ejemplo de esto es la famosa aversión a la pérdida, que demuestra que estadísticamente existen más probabilidades de que emprendamos alguna acción para evitar una pérdida que para conseguir una ganancia de la misma proporción. De aquí que es fundamental no hacer énfasis en la solución del problema y la negociación, sino en informarnos en las habilidades psicológicas necesarias para intervenir en situaciones de crisis. O sea, desarrollar tácticas y estrategias simples destinadas a tranquilizar a las personas, establecer un espacio de entendimiento mutuo, ganarse su confianza, provocar la verbalización de sus necesidades y persuadir a la otra parte de que empatizas con ella. Es por ello que partimos del hecho que la persona lo que quiere es ser comprendida y aceptada. Es por ello que escuchar es la concesión menos costosa y más eficaz que podemos hacer. Al escuchar con atención, el negociador muestra empatía y un sincero deseo de comprender mejor aquello por lo que está pasando la otra parte. La vida es negociar. La mayoría de las interacciones que desarrollamos en el trabajo y en casa son negociaciones que al final se reducen a la expresión de una necesidad simple. Quiero esto, quiero que aceptes este contrato, quiero pagar 20,000 por este auto, quiero que me aumentes el sueldo en un 10%, quiero que te vayas a la cama antes de las 9 de la noche. La negociación, por tanto, es comunicación con resultados. Este libro te enseñará a recuperar el control de las conversaciones que modelan tu vida y tu carrera. En este mundo uno consigue lo que pide. Solo hay que saber pedirlo correctamente. Así que reclama tu derecho a pedir lo que crees justo. Usa tus emociones, tu instinto y tu percepción en cualquier encuentro para conectar mejor con los demás e influir en ellos y obtener más cosas. Principio número 1. Sé un espejo. Escuchar bien no es tan sencillo, ya que nos distraemos fácilmente. Desarrollamos una escucha selectiva y oímos solo lo que queremos oír, porque nuestras mentes actúan en función de un sesgo cognitivo, buscando la consistencia más que la verdad. Así, a lo largo de las negociaciones en nuestra vida, desarrollamos batallas de argumentos y entramos en un estado en donde todos atienden únicamente a la voz de su cabeza. Si quieres lograr una negociación exitosa, debes 1. Convertir a la otra persona y lo que ésta tenga que decir en tu único y absoluto centro de atención. El objetivo es identificar lo que nuestros interlocutores necesitan en realidad, validar sus emociones y hacerles sentir lo bastante seguros para que hablen abiertamente de lo que quieren. 2. Bajar el ritmo, ya que si vas con demasiada prisa, el otro puede sentir que no le estás escuchando y te arriesgas a dañar la confianza que has construido. 3.
Al preparar un plan de negociación tenemos a centrar nuestra energía en pensar qué vamos a decir o hacer, pero en realidad el modo más eficaz de influir en nuestro interlocutor de forma inmediata es a través de nuestra actitud. Nuestro cerebro no procesa e interpreta solamente las acciones y las palabras de los demás, sino también sus sentimientos y sus intenciones. Cuando irradiamos calidez y aceptación, la conversación fluye. Por este motivo, la voz es la herramienta más poderosa con la que puedes contar. La mayor parte del tiempo lo recomendable será usar un tono positivo y alegre. Aquí la clave está en relajarse y sonreír cuando estés hablando. La sonrisa tiene un impacto tonal que la otra persona captará incluso por teléfono. La técnica del reflejo o isopraxis. El reflejo consiste básicamente en imitar. Se basa en un principio biológico muy básico, pero también profundo. Tememos aquello que es diferente y nos atrae lo que es similar a nosotros. Por lo tanto, un reflejo consiste en repetir entre 1 y 3 palabras de lo que la otra persona acaba de decir. Al hacerlo, inevitablemente tu interlocutor desarrollará con más detalle lo que dijo y mantendrá el proceso de conexión en la conversación. A continuación te muestro 5 pasos muy sencillos que puedes usar para negociar con alguien sin confrontaciones. 1. Emplea un tono acorde a la situación. 2. Empieza por un lo siento. 3. Usa el reflejo. 4. Mantén el silencio a menos 4 segundos para dejar que el reflejo ejerza efecto en el interlocutor. 5. Repítelo todo. Voy a replicarte el ejemplo que muestra el autor para ilustrar esta metodología en un día en el trabajo. María tenía un impulsivo jefe que era conocido por aparecer por sorpresa en la puerta del despacho de alguno de los trabajadores, con un encargo urgente que generaba un montón de trabajo innecesario. En una ocasión, luego de un largo proceso de consultoría en la que se habían generado miles de documentos, el jefe, receloso de todo lo digital, quería tener la seguridad de guardar unas copias en papel. Apareció en el despacho de María y le dijo: hagamos 2 copias de todos los papeles. Perdón, jefe, ¿2 copias? Reflejó María como respuesta, acordándose de usar un tono adecuado. Sí, respondió el jefe. Una para nosotros y otra para el cliente. Discúlpeme, pero lo que dice es que el cliente nos ha pedido una copia y que necesitamos otra para uso interno. En realidad hablaré con el cliente porque no nos ha pedido nada, pero yo sí quiero una copia. Así es como trabajo. Por supuesto, respondió María. Gracias por hablar con el cliente. ¿Dónde quiere que guarde nuestra copia? En la sala de los archivos no quede espacio. Da igual, puede guardarla en cualquier parte, dijo él ya ligeramente inquieto. En cualquier parte, volvió a reflejar con preocupación serena. En este caso provocó que su jefe hiciera una larga pausa mientras María quedó mirándolo en silencio. En ese caso tendrá que ser guardada en mi despacho. Le pediré a la nueva ayudante que me lo imprima cuando termine el proyecto. Por ahora guarde solo 2 copias digitales. Al día siguiente el jefe le mandó un correo en el que decía: con las 2 copias digitales es suficiente. La intención que debe transmitir la mayoría de los reflejos es: por favor, ayúdame a entenderlo. Cada vez que reflejemos a alguien, repetirá lo que acaba de decir, pero con otras palabras. Un reflejo, sin embargo, nos dará la claridad que queremos al tiempo que transmite respeto e interés por lo que la otra persona está diciendo. La primera vez que lo intentes, el reflejo te hará sentir muy incómodo. Sin embargo, una vez que lo domines, será muy útil en casi todos y cada uno de los entornos sociales y profesionales. Principio número 2. No sientas su dolor. Etiquétalo. Una vez que la gente se enfada, el pensamiento racional sale por la ventana. Esa es la razón por la cual, en vez de negar o ignorar las emociones, los buenos negociadores las identifican y son capaces de influir sobre ellas. Alcanzar este tipo de inteligencia emocional exige tener abiertos los sentidos, hablar poco y escuchar mucho. Si sabes percibir los sentimientos de los demás, tendrás la posibilidad de modularlos para llegar a un acuerdo. Ten en cuenta que las razones de tu contraparte para no cerrar el trato son a menudo más poderosas que las razones por las que sí llegarían a un acuerdo. Así que céntrate primero en despejar las barreras. Empatía táctica. La empatía consiste en prestar atención al otro, preguntarle qué está sintiendo y adoptar el compromiso de entender su mundo. Es intentar comprender una situación desde la perspectiva de otra persona. La empatía táctica consiste en comprender los sentimientos y el estado de ánimo de otra persona
La mayoría de nosotros abordamos el combate verbal de una forma que hace improbable que persuadamos a nadie de nada, ya que lo único que conocemos y que nos preocupa son nuestros propios objetivos y nuestra perspectiva. La empatía no tiene que ver con ser amable, ni estar de acuerdo con el otro. Tiene que ver con comprender y entender la posición del otro, por qué sus acciones tienen sentido para ellos y cuáles pueden ser sus motivaciones. Etiqueta. Las etiquetas son una forma de validar las emociones de otras personas diciéndolas en voz alta. Al poner nombre a las emociones del otro, lo que demuestras es que te estás identificando con cómo se siente esa persona. Las etiquetas ofrecen ventajas cuando el interlocutor está tenso. Son una herramienta sencilla y versátil que te permitirá tanto reforzar los aspectos positivos de la negociación como diluir los negativos. El primer paso de la técnica del etiquetado es detectar el estado emocional de la otra persona. Y el truco para esto es prestar atención a los cambios que sufre la otra persona cuando hablas. Una vez que hayas detectado la emoción que te interesa destacar, el siguiente paso es etiquetarla en voz alta. Las etiquetas pueden expresarse en forma de afirmaciones o de interrogantes, y casi siempre empiezan más o menos con las mismas palabras. Parece que hay algo que te preocupa del acuerdo. Suena a que no estás convencido. Da la sensación de que algo no está claro. Si expresas una etiqueta con una afirmación neutral y comprensiva, animas a tu interlocutor a mostrarse receptivo. Una vez hecho esto, guarda silencio y escucha. Usar etiquetas es una táctica útil para impedir que la confrontación vaya en aumento, porque hace que la persona reconozca sus emociones en vez de seguir actuando guiada por ellas. Las etiquetas son tan poderosas porque sacan los miedos a la luz, diluyendo así su poder y mostrando a nuestro interlocutor que le comprendemos. Principio número 3. Cuidado con el sí, domina el no. Luchar encarnecidamente por un sí lo único que hace es molestar a la otra parte, ya que si siente que tiene que ceder o hacer concesiones, aunque sea la verdad, lo considerará una derrota. Para un buen negociador, el no es oro puro. Esa negativa ofrece una gran oportunidad para que ambas partes puedan clarificar lo que realmente quieren por medio de la eliminación de lo que no quieren. Todo negociador tiene que aprender a lidiar con el no. Un no es el principio de la negociación, no el final. Y dado que las personas necesitan sentir que tienen el control, cuando garantizas la autonomía de otra persona, otorgándole claramente permiso para decir que no a tus ideas, las emociones se calman, la eficiencia de las decisiones aumenta y la otra parte puede estudiar realmente tu propuesta. Esto significa que tienes que entrenarte para escuchar el no como algo distinto del rechazo. Debes repensar la palabra dándole alguno de sus siguientes significados alternativos. Aún no estoy preparado para acceder a esto. Estás haciendo sentirme incómodo. No lo entiendo. No creo que pueda permitírmelo. Quiero otra cosa. Necesito más información. Quiero consultarlo con alguien más. En este punto, después de hacer un silencio, debes plantear preguntas con intención resolutiva. ¿Qué necesitarías para que lo hiciera? Parece que aquí hay algo que no te convence. La gente siente la necesidad de decir no. Así que haz que te lo digan pronto. Si durante la negociación únicamente dices yo, las personas que están del otro lado de la mesa lo percibirán y decidirán que es mejor ignorarte diciéndote un sí. Sin embargo, está claro que utilizarán el sí como herramienta para conseguir que ese fanfarrón los deje en paz. Ya se retractarán luego aduciendo que las condiciones han cambiado o que hay problemas con el presupuesto. Existen 3 clases de sí. El sí de engaño es aquel en el que tu interlocutor tiene intención de decir que no. Lo ve como una ruta de escape más fácil o bien quiere mantener abierta la conversación para obtener más información sobre otro tipo de enfoque. El sí de confirmación normalmente refleja la respuesta a una pregunta de blanco o negro. A veces se usa para atender una trampa, pero otras es una simple afirmación sin promesa de acción. Y el sí de compromiso es aquel que no tiene trampa, es un acuerdo verdadero que lleva a la acción. Un sí sobre la mesa que termina con la firma de un contrato.
Los buenos negociadores saben que su trabajo no consiste en tener una gran actuación, sino en guiar suavemente a su interlocutor para que entienda el objetivo del acuerdo como propio. Por lo tanto, no se trata de mí. Tengo que persuadirle desde su perspectiva, no desde la mía. ¿Pero cómo? Empezando por sus deseos más básicos. Todas las personas se dejan llevar por dos motivos principalmente: la necesidad de sentirse a salvo y la necesidad de sentir que tienen el control. Las necesidades primarias son urgentes e ilógicas, así que arrinconarlos mediante argumentos solo conseguirá que tu interlocutor se escabulla dando un sí de engaño. Y ser amable como forma de simpatía fingida es igual de infructuoso, ya que resulta deshonesto y manipulador. Por tanto, en lugar de colocarte en su mundo a través de la lógica o la sonrisa fingida, entra en él buscando un no. Es la palabra que da al hablante la sensación de seguridad y control. El no da inicio a las conversaciones y crea los refugios seguros que al final te permitirán llegar hasta el sí de compromiso. Principio número 4. Cómo provocar las dos palabras que transformarán inmediatamente cualquier negociación. Las dos palabras más dulces que se pueden escuchar en cualquier negociación son una variable de la frase "así es". Cuando tus adversarios dicen "así es", tienen la sensación de que han pensado tus palabras y las han considerado correctas por propia voluntad, y por lo tanto las aceptan. La mejor forma de conseguirlo es a través de un buen resumen, el cual consiste en combinar el significado de lo que se está diciendo con el reconocimiento de las emociones que éste genera. En otras palabras, se trata de escuchar y repetir al mundo según tu oyente, creando un momento de comprensión en nuestro adversario en el que él llegue a mostrar su acuerdo sin tener la sensación de haber cedido en nada. Un "así es" fabuloso, mientras que un "tienes razón" es la peor de todas las respuestas posibles que puedes recibir. Cuando le dices a alguien que tiene razón, no significa que le hayas dado la razón en su posición, ni mucho menos que estés de acuerdo con él. Lo más seguro es que lo has usado para conseguir que te dejen en paz. Identifica, reconstruye y reafirma emocionalmente el mundo según la otra persona. En el momento en el que convences a alguien de que entiende sus sueños y sus sentimientos, se hace posible el cambio mental y comportamental y se establecen los cimientos que abren la posibilidad de un avance. Principio número 5. Moldea su realidad. Todos tenemos puntos ciegos irracionales, necesidades ocultas y nociones inconscientes poco desarrolladas. Una vez que comprendas el inframundo de las necesidades y los pensamientos no revelados, descubrirás también un nuevo universo de variables que podrás utilizar para influir en las necesidades y expectativas de tu interlocutor. No hagas concesiones. Se nos ha educado para buscar soluciones en las que todas las partes salgan ganando. Se nos ha enseñado a ser conciliadores, a ser razonables. Sin embargo, este enfoque orientado a que todas las partes obtengan una ganancia resulta poco eficaz e incluso en ocasiones desastrosos, ya que en el mejor de los casos no satisface a ninguna de las partes. De aquí la frase "no hacer ningún trato es mejor que hacer un maltrato". Veamos un ejemplo para ilustrar esto. La esposa quiere que su esposo se ponga unos zapatos de color negro con el traje, pero el esposo no quiere. Él prefiere ponerse unos marrones. ¿Qué hacen entonces? Si ambos llegan a un acuerdo intermedio, el esposo acabará poniéndose un zapato negro y otro marrón. ¿Es esta la mejor solución al conflicto? Definitivamente no. De hecho, es la peor de todas. Cualquiera de las otras dos salidas, ya sea usar zapatos negros o usar los marrones, habrá sido mejor que llegar a un acuerdo intermedio. Hacemos concesiones porque es lo más sencillo, nos hace quedar bien y para poder decir que al menos nos quedamos con la mitad del pastel. En una negociación, la mayoría de las personas actúan impulsadas por el miedo o por el deseo de evitar el dolor, y muy pocas veces lo hacen impulsadas por sus verdaderos objetivos. Por tanto, nunca te comprometas a llegar a un punto intermedio. Plazos límites. El tiempo como aliado. El tiempo es una de las variables más decisivas de toda negociación. Es lo que asegura la conclusión de todos los tratos y tiene la capacidad de hacernos creer que llegar a un acuerdo en un momento dado es más importante que alcanzar un buen acuerdo. Los plazos y las fechas límites suelen impeler a la persona a hacer y a decir cosas impulsivas que van contra sus propios intereses.
porque todos tenemos una tendencia natural a que nos entre prisa a medida que se acerca el tope. Un buen negociador se resiste a ese impulso y aprovechará el hecho de que la otra parte también lo sufre. Los plazos y las fechas límites son con frecuencia arbitrarios y casi siempre flexibles, y su incumplimiento rara vez desencadenan las consecuencias que creemos. Sin embargo, contrario a lo que se podría creer, ocultar una fecha límite coloca al negociador en la peor posición posible. Se ha demostrado que cuando los negociadores comunican sus plazos a la contraparte, consiguen cerrar mejores tratos, ya que se reduce el riesgo de impasse y tu oponente entra pronto en el verdadero juego del intercambio de concesiones. Todos actuamos de forma irracional y emocional. La emoción es un componente intrínseco en la toma de decisiones y no tener eso en cuenta es un gran riesgo. Te voy a ilustrar un ejemplo para demostrarte esto. Supongamos que tú y yo estamos en un salón y de pronto se acerca una persona y te da $10 y te dice que lo repartas conmigo de la forma que tú consideres. Sin embargo, si no llegamos a un acuerdo, ninguno de los dos obtendrá algo. ¿De qué forma lo dividirías conmigo? Toma 10 segundos para pensar tu respuesta. Con seguridad puedo decir que tu respuesta fue repartirlo a la mitad. Si tu respuesta fue algo distinto a uno, has hecho una propuesta emocional, ya que la oferta más beneficiosa para ti desde un punto de vista racional sería quedarte con 9. Ahora, ¿qué pasaría si soy yo el que te decide dar $1 y quedarme con los 9 restantes? ¿Lo aceptarías? Si tu respuesta es no, de la misma forma has hecho una decisión basada en tus emociones, ya que has decidido que es mejor no recibir nada a recibir uno y que yo me quede con todo lo demás. Así es como tomamos la mayor cantidad de decisiones en nuestras vidas, guiadas por lo que consideramos justo. En el primer caso decidiste dar la mitad del botín porque considerabas que era lo justo, mientras que en el segundo caso decidiste no aceptar el trato porque era injusto. Como seres humanos estamos condicionados por si sentimos o no que se nos trata con respeto. Las personas cumplen los acuerdos cuando sienten que se les trata con justicia y los rompen cuando piensan que ese no es el caso. Esa es la razón por la que rechazan cualquier oferta por menos de la mitad y optan por una elección irracional y prefieren perder el dólar antes que aceptar una oferta irrisoria. Porque el valor emocional negativo de percibir algo como injusto se impone al valor positivo objetivo que tiene el dinero. Moldea su realidad. Para una misma persona, si cambiamos una o dos variables, $50 pueden significar una gran victoria o un gran insulto. Ser capaces de reconocer este fenómeno te permitirá cambiar la realidad. Imagina que te ofrezco $50 para que vayas al supermercado y compres unos encargos. Probablemente consideres que es una buena oferta ya que es algo que te tomará poco tiempo y esfuerzo. Pero ¿qué sucedería si descubres que gracias a ese recado yo gané $200? Pasarás de un estado de alegría a un estado de indignación porque te sentirás estafado. El valor objetivo de los $50 no ha cambiado. Lo que cambia es nuestra perspectiva con respecto a ellos. Esto demuestra el hecho que aunque nuestras decisiones sean irracionales, no implica que no existan patrones, principios y reglas consistentes detrás de nuestra conducta. Dado esto, en una negociación no basta con demostrar a la otra parte que estás en disposición de darle lo que quiere, sino de persuadirla de que perderá algo en concreto si la negociación se rompe. A continuación, algunos consejos que da el autor para gestionar una buena negociación o para conseguir incluso un aumento de sueldo. 1. Deja que la otra parte lleve la iniciativa la mayoría de las veces, en especial al momento de anclar las negociaciones económicas, y prepárate psicológicamente para encajar la oferta. 2. Cuando te digan que fijes tus términos o tu precio, lo mejor es contraatacar con una proposición similar que establezca un terreno de juego. En vez de decir me gustaría ganar $2,000, podrías decir en otras empresas líderes en este puesto están cobrando entre 2.100 y 2.500. De este modo dejas claro tu argumento sin poner a la otra parte a la defensiva, al tiempo que la obliga a ampliar su perspectiva y a subir su oferta.
Entiende que si ofreces un rango, tu contraparte se aferrará a la cifra más baja. 3. Una vez que se ancla la negociación en una cifra alta, se puede lograr que la propuesta parezca razonable ofreciendo a la otra parte algo que no sea importante para ti, pero sí para ella. Si por el contrario la oferta está anclada en una cifra baja, puedes pedir algo en términos no económicos que sea más importante para ti que para la otra parte. Busca estimular a la otra parte para que piense y se le ocurra qué ofertas no monetarias baratas para ellas, pero potencialmente buenas para ti, están en condiciones de ofrecer. 4. Usa números raros al hablar de cifras. Dentro de una negociación, algunos números suenan más inamovibles que otros. Los números no redondeados dan la impresión de que son el resultado de un cálculo concienzudo. Esa clase de números suenan serios y definitivos y podemos emplearlos para fortalecer nuestra posición negociadora y apuntalar las ofertas. 5. Propón condiciones salariales con objetivos definidos. Una vez que hayas negociado un salario, es importante definir cuáles son los objetivos que marcarán el éxito de tus funciones. Es una forma de conseguir un compromiso para un futuro aumento. 6. Cuando estés vendiéndote a un jefe, hazlo de modo que te vea como algo más que un empleado destinado a un puesto de trabajo. Asegúrate de que sabe que serás un estandarte de lo que él representa. Pregunta, ¿qué hace falta para tener éxito aquí? La clave es que cuando alguien te da un consejo, te observará después para comprobar si le sigues o no. Y así tendrá un interés personal en tu éxito. Principio número 6. Crea una ilusión de control. Negociar consiste en persuadir, no en vencer, en controlar, no en derrotar. Y para negociar con éxito debes lograr que la otra parte trabaje para ti y que sea ella quien termine sugiriendo la opción que a ti te interesa. Se trata de generar la ilusión de que la otra parte controla el proceso mientras eres tú quien está dirigiendo realmente la conversación. La herramienta que se utilizan para llevar a cabo esto son las preguntas abiertas o calibradas, las cuales buscan neutralizar la agresividad en las conversaciones, dando cuenta abiertamente de la situación de la otra parte sin oponer resistencia. Hacerlo permite introducir ideas y peticiones sin sonar amenazante. Una pregunta calibrada forza a la otra parte a detenerse y pensar cómo resolver el problema. Es una pregunta natural y normal, no es una petición. Y dado que el interlocutor es quien da la respuesta, siente que es él quien controla la situación. Las preguntas calibradas buscan romper la resistencia a creer lo que la otra persona dice y esa actitud de completa desconfianza. Si no se rompe nunca esa dinámica, terminarás teniendo un enfrentamiento en donde ambas partes tratarán de imponer sus puntos de vista. No se trata de conseguir que los otros crean lo que decimos. Basta con suspender su incredulidad. Quien aprende a estar en desacuerdo sin ser confrontacional y desagradable, posee el secreto más valioso de la negociación. ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? Esa es la pregunta ideal siempre que la digas con calma y el tono no dé a entender de que se trata de una acusación o una amenaza, ya que no incluye un objetivo susceptible de ser atacado. Las preguntas calibradas tienen el poder de demostrar a la otra parte la naturaleza del problema, en lugar de generar un conflicto. Una vez que decidas qué rumbo te conviene que tome una negociación, tienes que diseñar las preguntas que la orientarán en ese sentido, mientras que dejas que la otra parte piense que todo es cosa suya. Reglas para hacer preguntas calibradas. Evita las preguntas que se puedan responder con un simple sí o no. Empieza con cómo o con qué, ya que incita a la otra parte a pensar y a dar una respuesta más extensa. Nunca olvides emplear un tono de voz que muestre respeto y deferencia. ¿Cómo puedo contribuir a hacer que esto sea mejor para ambos? ¿Cómo te gustaría que procediera la negociación? ¿Qué rumbo te gustaría que tome el proyecto? ¿Cómo se supone que voy a hacerlo con estos recursos? ¿En qué sentido esto es importante para ti? Lo que debe estar implícito en cualquier pregunta calibrada bien diseñada es que tú quieres lo mismo que tu interlocutor.
pero necesitas de su inteligencia para resolver el problema. No solo estás pidiendo ayuda, sino también construyendo una situación en la que tu interlocutor empezará a emplear sus recursos emocionales y mentales para resolver tus dificultades. Ese es el primer paso para que interiorice tus prioridades como si fueran suyas. Y eso lo orienta hacia el diseño de una solución. Tu solución. Autocontrol emocional. Sin autocontrol emocional, las cosas no funcionan. Si no podemos controlar nuestras propias emociones, ¿cómo vamos a influir en las emociones de la otra parte? La primera regla a la hora de mantener las emociones a raya es morderse la lengua, evitando pataletas y reacciones bruscas. Toma un tiempo para pensar y dejar que las pasiones se disipen. Esto te permitirá articular mejor las ideas y ser más prudente con lo que digas y evitarás que hables más de la cuenta. Recuerda, el que escucha es quien tiene el control en una conversación. Principio número 7. Garantiza la ejecución. El trabajo de un negociador no consiste solo en llegar a un acuerdo, ya que los beneficios se obtienen con su implementación. Las preguntas calibradas que empiezan por cómo son una forma segura de mantener vivas las negociaciones. Vuelcan la presión en la otra parte para que sea ella quien busque las respuestas y para que contemple tu problemática al hacer sus demandas. Otra de las ventajas de preguntar cómo es que fuerza a la otra parte de manera literal a pensar y explicar cómo se puede llevar a cabo el acuerdo, lo que le hará creer que la solución final es idea suya. Y eso es crucial porque la gente siempre hace más esfuerzos para ejecutar una solución cuando creen que es de ellas. Deja que tu oponente paladee la victoria. Deja que piense que todo es idea suya. Anula tu ego y recuerda, un sí no es nada sin un cómo. Así que sigue preguntando hasta vencer. El lenguaje corporal y el tono de voz constituyen nuestras herramientas de evaluación más potentes. Presta mucha atención al tono de voz y al lenguaje corporal para comprobar si se corresponde o no con el significado de las palabras a las que se acompaña. Si no lo hacen, es posible que el hablante esté mintiendo o que al menos no esté muy convencido de lo que dice. Esta es la forma de asegurarte de que el acuerdo se llevará a cabo sin sorpresas. Pon atención a las señales que emite tu interlocutor, ya que la mayoría de la gente emite señales que la delatan cuando miente. Principio número 8. Regatea. En una negociación, lo que provoca más ansiedad y agresividad desenfocada es el regateo. Para la mayoría de la gente simplemente no se trata de una dinámica cómoda. Aún si hemos conseguido diseñar el mejor de los planes, nos acobardamos cuando llega el momento de intercambiar precios. Creer que el normal soy yo y pensar que los demás deben ver el mundo tal como lo vemos nosotros es una de las funciones más perjudiciales que se pueden hacer en una negociación. Además, ten en cuenta que los negociadores con experiencia suelen abrir con una oferta ridícula y un punto de anclaje extremo. Y si no estás preparado para manejarlo, perderás toda tu seguridad y te lanzarás directamente a tu máxima oferta. Si alguien te plantea una oferta totalmente ridícula, una que de verdad te resulte ofensiva, debes respirar hondo y canalizar tu enfado hacia la propuesta, jamás hacia la persona. Y decir, no veo cómo esto podría funcionar jamás. Esa simple pregunta dará muestras que te sientes ofendido y puede hacer que tu interlocutor tome conciencia del problema. Las amenazas que se lanzan sin enfado, pero con confianza y control, son grandes herramientas. Decir de forma convincente, lo siento, pero de ninguna forma llegaremos a un acuerdo da más resultados de lo que puedes imaginar. Modelo Ackerman es un método de oferta y contraoferta, al menos en apariencia, pero es un sistema muy eficaz para vencer la dinámica habitual del regateo cuando el resultado previsible es llegar a un punto medio. El proceso es sistemático y fácil de recordar y solo tiene 6 pasos. 1. Fija tu precio objetivo. 2. Fija tu primera oferta en el 65% de dicho precio. 3. Calcula 3 tramos de aumento, 85, 95 y 100%. 4. Emplea toda tu empatía y un montón de formas distintas de decir no, para conseguir que la otra parte haga contraoferta antes de elevar la tuya. 5. Usa cifras precisas, no redondas.
Esto confiere a los números credibilidad y peso. 6. Cuando hagas tu última oferta, incluye algún elemento no monetario que probablemente la otra parte no quiera para demostrar que has llegado a tu límite. Lo genial de este sistema es que incorpora las tácticas psicológicas como la reciprocidad, el punto de anclaje extremo, la aversión a la pérdida y todo lo que hemos visto. En primer lugar, la oferta original, o sea, el 65% de tu precio deseado real, establece un punto de anclaje extremo que puede hacer que tu interlocutor te plantee directamente su precio límite. Luego, los aumentos progresivos tendrás que ir soltándolos poco a poco después de que el interlocutor haya hecho otra oferta y de haberle lanzado algunas preguntas calibradas para intentar que apueste contra sí mismo. Estas ofertas funcionan simultáneamente en varios niveles. Primero, juegan con la norma de la reciprocidad y empujan a tu interlocutor a que haga también una concesión. En segundo lugar, los aumentos decrecientes dejarán a tu interlocutor convencido de que te está exprimiendo al máximo. Para cuando llegue el último de ellos, tendrá la sensación de que te ha sacado hasta la última gota. No olvides en ese punto insistir en el poder de las cifras no redondas para esa oferta. Principio número 9. Encuentra el cisne negro. En toda sesión de negociación existen las certidumbres desconocidas, las incertidumbres conocidas, pero las más importantes son las cosas que no sabemos, o sea, los cisnes negros. Toda esa información que nunca habríamos imaginado y que de develarse cambiaría toda la partida. Para develar las incertidumbres desconocidas debemos ser flexibles y adaptarnos a cualquier situación. Debemos tener siempre mentalidad de principiante y no tenemos que sobrevalorar nuestra experiencia ni despreciar la información que va apareciendo a cada momento. Para buscar los cisnes negros debes abrir tus caminos establecidos y adoptar formas de escucha más intuitivas y con más matices. Lo que hace tan útiles descubrir los cisnes negros es que te otorgan una ventaja. Esa ventaja es la habilidad para infligir pérdidas y mantener las ganancias. ¿Qué es lo que tu interlocutor quiere ganar y qué tiene miedo a perder? Si descubres esa información, tendrás ventaja sobre las acciones y decisiones de la otra parte. La ventaja está constituida por un montón de elementos, como el tiempo, la necesidad y la competición. Por ejemplo, si necesitas vender tu casa ahora mismo, cuentas con menos ventaja que si no tienes una fecha límite. Si quieres venderla pero no tienes que hacerlo, cuentas con más. Y si hay varias personas interesadas en ella, mucho mejor. La parte que crea que tenga más que perder y tenga más miedo de esa pérdida es la que juega con menos ventaja. El principio de similitud. La pertenencia es un instinto primario. Confiamos más en las personas cuando nos parecen similares a nosotros o nos resultan familiares. Cuando la otra parte muestra actitudes, creencias, ideas e incluso la forma de vestir similares a las nuestras, tienden a gustarnos más y solemos confiar más en ellos. Asegúrate de encontrar esas cosas en común. A continuación, 3 razones por las que la gente puede negarse a negociar contigo. Primera razón, están mal informados. A menudo la otra parte actúa en función de una información incorrecta o incompleta. Y cuando la gente maneja mala información, hace malas decisiones. Segunda razón, están presionados. En toda negociación en la que el interlocutor actúe de forma vacilante, es bastante posible que haya cosas que no puede hacer, pero que tampoco puede o quiere revelar. Puede estar limitado por alguien más y por tanto no puede decidir, pero le cuesta admitirlo. Tercera razón, tiene otros intereses. A menudo tu contraparte rechazará tus ofertas por razones que no tienen nada que ver con la validez objetiva de estas. Sin importar los detalles específicos de la situación, ninguna de estas personas estará actuando de forma racional, ya que simplemente obedecen a necesidades y deseos que tú aún no entiendes, pues ven el mundo en función de sus propias reglas. Supera los miedos y consigue lo que quieres de la vida. Las personas por lo general temen el conflicto, así que dejan de emplear argumentos útiles por miedo que la conversación derive en ataques personales inmanejables. En las relaciones íntimas a menudo evitamos mostrar los intereses personales y en vez de ello hacemos concesiones para evitar que se nos perciba como egoístas.
Cedemos, nos amargamos y finalmente nos distanciamos. Salvo por unos cuantos negociadores natos, al principio todos odiamos negociar, pero si quieres llegar a ser realmente bueno en cualquier aspecto de la vida, vas a tener que aceptar el conflicto normal y reflexivo como base de una negociación eficaz. Numerosos estudios han demostrado que el conflicto genuino entre personas que defienden sus objetivos en realidad ayuda a inyectar energía en el proceso de resolución de problemas de forma colaborativa. Recuerda, presionar por aquello en lo que crees no es egoísta, no es acoso, no es solo ayudarte a ti mismo. El miedo intentará convencerte de que te rindas o de que huyas, pero si eres una persona honesta y decente que busca obtener un resultado razonable, debes seguir. Con el estilo de negociación que se enseña en este libro, una búsqueda enfática, centrada en la información del mejor de los tratos posible, lo que estarás intentando hacer es descubrir el valor, ni intimidar ni humillar a nadie. Así que ya sea en la oficina, en un negocio o en una cena familiar, no evadas al conflicto cuando éste sea honesto, ya que te hará conseguir el auto de tus sueños al mejor precio, un salario más alto acorde a tus expectativas, así como también salvará tu matrimonio, tu relación con tus amistades y a toda tu familia. Uno solo puede convertirse en un negociador excepcional y en una gran persona escuchando y hablando claramente y desde la empatía, tratando a la parte contraria con dignidad y respeto, y sobre todo siendo honesto con lo que uno quiere, puede y no puede hacer. Toda negociación, toda conversación y cada momento de la vida es una serie de pequeños conflictos que bien gestionados pueden elevarse hasta alcanzar un gran acuerdo. Y así termina el video de hoy. Déjame un comentario con el principio que empezarás a aplicar desde hoy para obtener el máximo rendimiento en cada negociación a la que te enfrentes. Nos vemos en el siguiente video.